Así que 20 minutos faltan para las 8 de la mañana. Hacemos junto a ustedes Palabra que es noticia aquí en Futuro, la radio del Rock 88.9 en Santiago, pero nos escuchan en todo Chile desde Arica a Punta Arenas. Hoy es lunes 16 de junio. Para conversar, como les decíamos, a partir de este momento con el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que está con nosotros acá en el estudio. Diputado, bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar en esta radio que me ha acompañado tanto tiempo y en tantas ocasiones. A ver, pero usted es rockero. Rockero. Eso no Ya, rockero de cuál, porque ¿de qué tipo de rockero? Claro, exacto. Aquí hay. De muchos tipos, pero especialmente en este momento power metal. Ya, perfecto, pero se ha ido a Metal Fest, cosas como esas. Quise ir, estaba enfermo. ¿Ya? Y me he perdido una vez más Sabaton, así que... Ya, ese sería lo que le gustaría ver. Por ejemplo. Ya. Pero así como onda, así como en el pogo, en esa situación así como mucho movimiento, ya no. Ya estoy más viejo, Ya, ya estoy más perfecto. viejo y soy más conocido, entonces supongo que... No puede. Supongo que no saldría tan ileso. Habría Seguramente puede ser. habría que mejorar el comportamiento. Pero ha estado, la imagen. ¿ha estado? ¿Era como de pogo antes? Ya. Mucho tiempo atrás. Ya. Tiempo atrás. Cuando Me tenía el acuerdo. pelo largo. Cuando tenía el pelo más largo, efectivamente, en La Batuta, me acuerdo cuando Wow. vinieron un grupo punk alemán, los Tottenhausen, ¿Ya? también estuvieron acá en su momento. Tuve mi época. Ya. Ha tenido Ya. su época punk. Ya, power metal igual, que sus ideas son bien power, también han entrado así en la política. ¿Cómo está la campaña, diputado? Pensando en la última encuesta, donde lo que dicen es que no despega su opción presidencial versus los otros candidatos de derecha. Bueno, Partamos por ahí. empecemos primero por determinar de que no estamos en tiempo de campaña. Por lo menos la derecha no está en tiempo de campaña. ¿Cómo no? O se supone que no está. Ahora, Se hay supone. otros que efectivamente están haciendo las inversiones que corresponderían a una campaña, pero nosotros nos atenemos a la ley y de momento lo que estamos haciendo es armar nuestros equipos y vamos a entrar a dar la pelea cuando corresponda. Por lo demás, hay que tener cuidado con las encuestas. Las encuestas tienen la mala costumbre, en Chile cuanto menos, de no siempre medir como corresponde. No, sin duda, una fotografía de un momento y todo lo demás. No, pero- si no es solamente eso. ¿Ah, no? No, ¿Están dirigidas una cosa mire, así? cuando usted tiene diferencias entre las encuestas de más de 3 puntos, entonces usted tiene que entrar a explicar la metodología. ¿Por qué? Porque la diferencia, 3 puntos es el margen de error normal en una encuesta. ¿De acuerdo? Cuando tiene diferencias entre encuestas de más de 3 puntos, ahí alguien se está equivocando. Eso Ahora, es todo. pero ¿usted habría estado en el lugar donde está sin las encuestas? No lo sé. Yo cuando liderando estaba, una carrera? cuando me estaban dando mucho más, yo decía cuidado con las encuestas porque no están siendo, lo mismo que le estoy diciendo ahora, se lo decía hace 2 meses atrás. Exactamente lo mismo. Ahora, el punto es que de la mano de las encuestas usted puede generar 2 efectos, ya que están medidos en la ciencia política. Uno se llama el underdog, que es el de apoyar al que se ve más débil, ¿no? Y el otro es el del bandwagon, que es subirse al carro que se nota o se cree ganador, ¿ya? Que en Chile por lo demás es probablemente el efecto que más se mide. Y eso se hace a través de ir posicionando candidaturas en las encuestas, ya sea más arriba o más abajo. O sea, hay que tener cuidado con el O sea, tema de para las usted las encuestas. encuestas no hacen nada, no le importan nada. No, pues si nosotros creemos firmemente, mire, si las encuestas fueron las decisivas, entonces ¿para qué hacemos No, elecciones? por supuesto, pero la pregunta es otra. Si le importa o no le importan las encuestas. Usted dice que no tiene nada que ver ni tiene con su un candidatura, impacto, ni con tiene su un situación impacto, actual. tiene un impacto sin duda, pero tiene un impacto Psicológico. Tiene un impacto Bueno, podríamos psicológico decir. y Ya. tiene un impacto en lo que es entonces después cuando usted está buscando apoyos para la candidatura, ¿ya? Claro, entonces que hay igual menos, importa. que hay menos disposición. Pero ojo, no significa que esté midiendo Que vas a efectivamente lo que ganar está o pasando. perder o cómo le va a ir. Pero impactan en algo, ya sea en el, digamos, en la sensación, la psicología del Exactamente. votante o de quien lo sirve. Así que mis saludos al señor Isixson, no le tengo mucho cariño al último tiempo. Un segundo antes, eso se lo tiene que decir a él, un segundo antes. Pues se lo acabo de hacer, lo hice Por eso se en lo digo a él. público incluso. Entonces, un segundo antes usted habría dicho que no tenían dónde caerse muertos en términos de lucas para Sí, poder pues, iniciar esta lógico. campaña. Eso parece que ha movilizado a sus, digamos, votantes o militantes. Son 50.000 los militantes y me imagino que algunos pequeños empresarios, porque usted dice que la pelea está ahí. ¿Cuánta plata ha llegado? ¿Llegó? ¿No llegó? No le podría decir una cifra exacta y no estoy copiando al Cervorich. Más o menos. No, pero digamos que nosotros hemos recaudado
por lo menos en un fin de semana estuvimos recaudando en 7 cifras, por lo menos. O sea, estamos hablando de 30 millones de pesos un fin de 30 semana. millones, eso Sí, más o menos. por lo menos. Y con eso, o sea, usted más o menos Eso es dice un que- fin de semana. Eso, un fin de Estamos- semana. estamos Entonces, recaudando. le faltan 4, 6, le faltan 6 por 4, Faltan, 24. Ya. nos faltan todavía espacios aquí. Esos son pequeños y medianos aportes. No nos equivoquemos en un tema. Yo dije no teníamos dónde caernos muertos, entre otras cosas, era porque no teníamos cómo recaudar. Sí. Si cuando usted no tiene una cuenta, o sea, yo no puedo ir a pedir aportes monetarios si yo no tengo una cuenta del CERVEL donde depositarlos. Si yo no entiendo por qué esto es un escándalo, esto debería ser la normalidad. La normalidad es que usted hasta el momento en que se abre la campaña, hasta el momento en que usted está inscrito en la campaña, no tiene plata para hacer campaña. ¿Por qué? Porque la transparencia de los fondos donados para una campaña es una cosa que requiere la ley. Entonces, yo cuando dije eso, evidentemente el partido está recién empezando y como recién empezando no ha acumulado o no tiene las posibilidades que tienen otros Que ser partidos. más pobre, Pero usted le asigna relevancia, porque usted lo que ha dicho con respecto a la campaña de los otros, al menos en la entrevista del The Clinic, usted sí le asigna una relevancia. le asigno relevancia porque se en están términos de gastando que platas. La plata sí parece que tiene que ver con el impacto, parece que hace llegar a más personas. Usted Evidente, dice- porque hay un gasto y puede ser medido. Hay un gasto en redes sociales, hay un gasto evidentemente en lo que es la manufactura de videos, O sea, etcétera. se está haciendo un gasto en Yo Chile creo que Vamos y en CAST, perdón, que es fuera de la ley. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Yo lo que estoy diciendo es que hay una inversión política importante. Ahora, el CERVEL también ha sido bastante magnánimo en este tipo de materia, porque lo que dice es lo siguiente: si la propaganda no dice, por ejemplo, Kaiser presidente, ¿ya? Entonces no es propaganda, aunque sea paga. No es considerado como propaganda Muy al política. filo. Entonces está muy al filo en algunas la cosas. ¿Va a legalidad. inscribir o no? En algunas cosas. Para Sí. hacerlo legal hay un camino, que es inscribir la candidatura, que aparentemente el camino, la precandidatura, que es lo que hizo Evelyn Matei. Que es exactamente lo que le vamos a copiar. Ya, Exacto. o sea, ustedes van a inscribir su precandidatura. La Sí. pregunta es la siguiente: ¿va a ser ahora? ¿Va a ser más adelante? ¿Por qué? Vamos Y esta a- es mi pregunta, porque algunos han especulado que usted hipotéticamente puede bajar esta campaña presidencial. Mire, ¿Cuándo va a ser exactamente? vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, porque evidentemente eso nos genera entonces más tiempo de trabajo para ir avanzando con el tema de la candidatura. Y respecto de las especulaciones, son especulaciones interesadas de gente que ha hecho de esto una campaña. Yo no sé qué les importa tanto. Si al final se supone que según las encuestas es absolutamente irrelevante si yo me bajo o no. A ver, si es irrelevante si yo me bajo o no, entonces ¿qué me andan molestando todo el rato con ese cuento? Ya, pero es que ha generado un movimiento político que es evidente, digamos. A uno Bueno, le puede gustar o no, pero... es que ese es el punto. Nuestro movimiento político es uno de los movimientos políticos más grandes que ha visto Chile desde el retorno de la democracia, en el sentido de su generación y su capacidad de articulación. Parisi también fue bastante rápido en el caso de la última vez. También llegaron a 50.000 más o menos inscritos rápidamente, después se desarmó. No Eso sé. es correcto, pero Parisi... Sí, gracias. Eso es correcto. Sí. Parisi se desarmó de la mano de lo que fue su gestión de partido. ¿Y quién lo Pero- apoya a usted, diputado, en ese movimiento? ¿Quién lo apoya? ¿Ha podido determinarlo así Usted dice desde el punto desde de las vista personas? en fin? de las personas, Sí. yo le diría que esencialmente muchos ingenieros, interesantemente, de las personas que tienen un título profesional en nuestro partido, que son más o menos del 30 y el 40%, muchísimos ingenieros. El 50% de nuestra base de apoyo son personas que ganan menos de $1 millón al mes. Es decir, lo que usted podría llamar el mundo popular. ¿Ya? Popular. ¿1 millón de pesos? Menos de $1 millón. El promedio del salario en Chile es más o menos 500.000, Bueno, le estoy ¿no? diciendo menos- digo, le no sé estoy- si es popular. ¿Menos de $1 millón? ¿No es popular? Lo digo. O sea, ¿cuándo ¿Pero cuál empieza es su usted a ser votante? del mundo popular? ¿Con 100.000? Me pregunto nomás. No, ¿cuándo? 100.000 es... No, pues por eso digo. Si estoy diciendo que es el 50% de nuestra militancia gana menos de $1 millón,
Eso es efectivamente el mundo popular. Ya, y el mundo popular, ¿qué busca apoyándolo usted? Yo creo que una respuesta a lo que son ahora sus urgencias más inmediatas. ¿Y cuáles son esas? Evidentemente el tema seguridad, porque quienes están gobernando a más de 1 millón de chilenos hoy en día, podríamos decir, son mafias y son carteles, a veces ni siquiera nacionales. Están buscando que el sistema público, que es aquel del cual depende la gente, funcione. Usted no puede tener 3 millones de personas en lista de espera, 40.000 personas muriéndose al año, o más o menos, esperando una atención y decirle a la gente que está todo perfecto y que la única respuesta o lo único que se necesita es entonces más Estado. Usted necesita una mejor forma de gestionar los recursos públicos. Diputado, lo mismo perdone, pasa pero con la educación. ¿Usted acaba de decir que nos gobiernan mafias? ¿O escuché mal? Sí. ¿Cuáles Sí, son el gobierno? pero, a ver, le estoy diciendo, hay sectores de nuestro país que están gobernados por las mafias. El Cerro Chuño es gobernado por las mafias. Hay poblaciones completas que están siendo gobernadas por las mafias. Consideremos de una vez por todas que tenemos espacio territorial en nuestro país donde el Estado ya no es el que determina qué es lo que sucede, donde prácticamente tiene que pedir permiso para entrar, ¿no? Y eso significa que la ley chilena, la democracia, que es, soberanía popular, deja de estar presente en muchos lugares. ¿Y quién manda? Manda el que tiene más fierros. Manda el que tiene más munición y el que tiene más soldados, pero no estamos hablando de los soldados del ejército de Chile, sino de soldados narcos. Entonces, hagámonos cargo una vez de que el Chile que nosotros conocimos, estamos en proceso de perderlo y la gente lo está notando y por eso están pidiendo una reacción más dura también para la imposición de la ley, si no es más que eso. Estamos conversando, ustedes escuchan al diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Perdón, Andrea, tu hija. Volvamos al tema de quién es su base de apoyo, porque hoy día, hace unos días atrás, no sé si lo vio en el país, Chile, salió un estudio de la Fundación Ebert, que está dirigido por el académico Rovira. La Fundación Friedrich Ebert, Exacto. Socialdemócrata. Exacto. O sea, de centro izquierda. Sí. Okay. Lo cual dice que los jóvenes de provincia y evangélicos, o sea, es decir, que hay un votante, le digo más o menos cuál es la propensión. Dice, Casta arrastra a los más jóvenes, a los de nivel de socioeconómico bajo, de ciudades pequeñas y mayoritariamente hombres. Matei, por su parte, a las mujeres, a los mayores de 45, universitarios de clase media alta de la región metropolitana. ¿Cuál diría que usted es su votante, en el entendido que usted dice que el 50% es popular? Estamos hablando de hombres, de mujeres. ¿Cuáles son sus votantes o su grupo de interés o a quienes llega su discurso? Bueno, esencialmente y mayoritariamente, efectivamente, a un núcleo masculino. Uh-huh. Eso tiene también probablemente que ver con lo que son los intereses políticos, los intereses en general de parte de los grupos. Pues está muy relacionado también con lo que es el interés por redes o lo que son el interés por programas políticos en redes. ¿De acuerdo? Como sin filtro. Como sin filtro. Donde nosotros, es también un lugar importante para usted en términos de plataforma. Por ejemplo. ¿Ya? Pero no solamente eso, en general ¿Por qué su votante es masculino, dice usted? ¿Por las redes? ¿Porque escucha? No, yo diría que la izquierda ha sido muy, muy dura en general, especialmente con la gente, o sea, con las personas de sexo masculino en las últimas décadas. Y se ha generado, por supuesto, también la idea, o se ha generado, o se han articulado en torno a una ideología que a veces ha sido considerada, creo yo, por mucha gente como enemiga de la masculinidad en sí misma. Y en ese sentido, evidentemente, que tiene que tener eso también un impacto. ¿La masculinidad o machismo? Es que no creo que hayan hecho la diferencia de manera tan... O sea, la izquierda ha hecho un ataque a lo masculino. En general, sí. No al machismo. ¿Está haciendo una defensa de lo masculino? No, ¿Y usted por qué no cree? Necesariamente. No necesita usted defender lo masculino. Simplemente si usted no ataca lo masculino en sí mismo, en esencia, entonces evidentemente hay menores niveles de rechazo ahí. Para poder ganar una elección es necesario el voto de las mujeres. Cierto. En ese escenario, ¿cuáles de alguna manera los guiños, las miradas a digamos a las votantes femeninas, mujeres en este país? Bueno, ¿Qué cree usted que puede hacer la diferencia ahí? En esencia, nosotros no estamos pensando en términos de nichos electorales de esa manera. Estamos trabajando una
oferta que sea lo más mayoritaria posible. Y eso significa efectivamente alcanzar tanto a hombres como a mujeres, porque en la inmensa mayoría de los asuntos tienen intereses comunes. Si que el sistema de salud funcione es irrelevante si eres hombre o mujer, tú necesitas una atención pronta. Que la educación funcione, que el mercado laboral funcione, que la seguridad funcione. Al final no es relevante para ti si está funcionando en torno a lo que es tu sexo, sino que tiene que funcionar para todos y en lo posible, lo mejor posible, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que nuestra oferta, estamos tratando de cambiar un poco un paradigma, ¿ya? Y que es que casi todo lo que ha sido la política en los últimos 20 años es ir concentrándose en pequeñas minorías e ir atendiendo los deseos de pequeñas minorías. No vamos a hablar de que las mujeres sean una minoría de ninguna manera, ¿ya? Pero la lógica es la misma. Cuando usted apela, eso sí, a las grandes mayorías, todos los grupos más pequeños están integrados también, si sufren de los mismos problemas. Entonces lo que nosotros queremos es solucionar los problemas de las grandes mayorías. Solucionados los problemas de las grandes mayorías, que es uno de los temas que tenemos hoy en día, bueno, entonces podemos volver a concentrarnos de nuevo, concentrar el ojo en dificultades más sectoriales. ¿Usted cree Pero que primero tenemos que ir a problema? solucionar los problemas ¿Usted mayoritarios. cree que es un problema en su candidatura esa llegada que tiene en lo masculino y que no tiene en las mujeres? No, yo estoy convencido de que cuando tengamos una exposición más alta y haya más interés también por el proceso político, que eso va acercándose ya entonces a lo que es la elección misma, el día de la elección misma, van a empezar a corregirse esas diferencias. En esencia, porque, bueno, tenemos un programa que se hace cargo de dolores muy especiales, que son compartidos. Ahora, sí, hay temas que son especiales, o políticas que impactan más en un sexo u otro, y eso lo ha demostrado de alguna manera este gobierno, ¿no? Cuando tú lo ves con lo que es la legislación laboral y el impacto que ha tenido en el empleo, evidentemente que hay cosas que no han resultado tan bien como se habían esperado, por lo visto, desde esta administración. Estamos conversando, ustedes escuchan al diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Diputado, yo justamente quería preguntar, hay 3 temas que parece que están marcando la campaña, parece. La seguridad, la economía, Sí. y la salud, según dicen también algunos estudios como los de la UDP y todo lo demás. Yo quiero preguntarle, si usted fuera presidente, usted ha hablado mucho de reducir el Estado, de reducirlo dramáticamente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a despedir a miles de empleados públicos? Usted quiere reducir los ministerios y todo lo demás, y quiere también bajar los impuestos. ¿Cómo va a solucionar el tema del Estado chileno y su eficiencia? Bueno, en primer lugar, hagámonos cargo de lo siguiente. Los últimos 10 años, 12 años, prácticamente se duplicó la dotación estatal. Es decir, hay casi 500.000 funcionarios más de los que habían el 2012 o 2013. Esos 500.000 funcionarios tienen que ser pagados, ¿ya? Y nosotros no vemos en ninguna parte que haya mejorado la calidad del servicio estatal en los últimos 10, 12 años. De hecho, hasta el registro civil es un meridiano desastre, que antes era fuente de orgullo para todos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir identificando dónde estamos gastando la plata de manera innecesaria. ¿Por qué? No porque queramos... A ver, desde el punto de vista conceptual, sí, yo soy un partidario de tener el Estado mínimo, ¿ya? Pero para llegar al Estado mínimo tú no puedes simplemente decapitar todo y hacer todo pedazos. Claro, ¿okay? que por eso se lo pregunto. Entonces, el punto es el siguiente. Vamos primero metiendo criterios de eficiencia en el sistema. Uno de los criterios de eficiencia es preguntarse si la gente que está trabajando para el Estado efectivamente es necesaria que esté trabajando en el Estado. Cierta gente. 2, ¿cómo haces tú que esos recursos que se están gastando en administración hoy día, ¿ya?, pasen al servicio? Es decir, yo no quiero que la plata se gaste, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, ¿ok? No quiero que la plata se gaste en el ministro y sus 16 seremis, y sus choferes, y sus periodistas, etcétera. No, yo creo que lleguen entonces a INDAP, ¿ya?, y se transformen entonces efectivamente en un subsidio para mejorar pastizales. El punto en esencia es que estamos gastándonos cada vez menos efectivamente en lo que son los servicios y cada vez más en la administración. Y por lo demás, en los mismos servicios, los programas están mal diseñados. Hay muchos programas que están mal diseñados, creo que casi el 90%, la propia DIPRE. Claro que sabe por qué se lo preguntaba, diputado, porque uno puede tener una visión incluso compartida respecto a la eficiencia del Estado, pero cuando uno pregunta cómo lo va a hacer efectivamente para achicarlo,
No, tienes que Nadie despedir. tiene una solución. Es que tienes que despedir. Ya. Es que no te queda otra, porque tú tienes que... ¿Qué porcentaje tú habría tienes que bueno, en primer... así preguntando una de las estamos- primeras cosas que nosotros planteamos fue que tenemos que hacer una auditoría general del Estado y de las empresas públicas. Ojo, que las empresas públicas también son un tema y no menor, pues están generando muchas de ellas pérdidas. En la auditoría, y que tiene que ser también una auditoría forense, tenemos que identificar dónde están todos los procesos y dónde están todas esas personas que están o sobrando o que están mal empleadas, porque también hay personas que pueden tener mucho talento y no están siendo empleadas de la manera correcta. ¿Ya? Y ese es el momento en que tú tienes que empezar a separar la paja del trigo. Y otra cosa, y eso es súper importante, entender lo siguiente: nosotros no vamos por los funcionarios de carrera. Los funcionarios de carrera están establecidos por ley en las leyes de planta de los distintos servicios y ministerios. ¿Ya? Lo que ha engordado el Estado de manera Por el ilimitada... estatuto administrativo, pero más o menos Pero ¿cuánto lo que es? ha engordado al Estado de manera ilimitada son los funcionarios que están a honorario y los que están a contrata. Y ahí nosotros tenemos que determinar de una vez por todas y muy claramente cuáles funcionarios a contrata o honorario son efectivamente necesarios y cuántos de ellos han sido contratados porque son amigos y primos de ¿Tiene quién. un número estimado? ¿Cómo? Por ejemplo, un número estimado de lo que hay que reducir en términos de Mire, esos deberíamos empleos. volver a una cifra similar a la que teníamos en el 2012-2013. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando 480.000, hablando que teníamos en ese momento más o menos 500 y tantos mil O sea, la funcionarios, casi la mitad. Ahora, Ya. ojo con lo siguiente, porque aquí van incluidas también las municipalidades. Sí, claro. Claro. Pues las municipalidades, a través de las corporaciones municipales, muchos alcaldes que ahora entran en las administraciones vienen a llorar lo mismo, que tienen plantas completamente infladas, llenas de amigotes y no saben qué hacer Oiga, con esa gente, no la pueden despedir. Diputado, me lo imagino a usted presidente de la República, entonces le quiero contar cosas así de bien grandes. ¿Usted Ok. a quién apoyaría hoy? ¿A Israel o a Irán? Si es que le hubiese tocado siendo presidente estar presenciando los hechos que estamos viviendo. En primer lugar, yo soy un partidario de la neutralidad de Chile en la inmensa Ya, mayoría de los conflictos ya. internacionales. A mí no me gusta la idea de andarme metiendo en peleas que Ya. no son propias. Ya, pero si el presidente tendría que tomar una Es decisión. el digamos. sí, pero la decisión puede ser también la neutralidad, como Ya. los suizos, ¿no? Ya. Ok. Respecto de Irán, eso sí, Irán ha estado muy involucrado tanto con Bolivia, vendiéndole drones, y tienen capacidades instaladas en este momento en Bolivia. Tienen una relación muy cercana con ese país en general, entonces una especie de alianza estratégica, y tienen una alianza también con Venezuela. Ambos países que, en mi opinión, no han sido especialmente amistosos con Chile en el Ya. último tiempo. Así es que si usted me presiona, yo diría que naturalmente espero que sea debilitado. ¿Está de acuerdo el- con los ataques de sea- Israel a Irán? Mire, estar de acuerdo es una decisión que tomó Israel. Ya. Estar de Pero acuerdo... debilitarlo significa que... Mire, yo veo las cosas desde el punto de vista de lo que le conviene a Chile. ¿Le conviene a Chile que Irán esté debilitado? Sí. Con respecto al tema en Gaza, por ejemplo, todo lo que ha sido como la entrada de Israel a Gaza, ¿a usted le parece que está bien? ¿Habría que detenerlo? ¿Cree Bueno, que- yo creo que la reacción a los atentados del 7 de octubre, donde murieron creo que más de 1.300 israelíes, ¿ya? Pues normalmente se olvida en el debate, es la reacción que tiene que tener un Estado que está defendiendo a su población. Ahora, eso no significa naturalmente que uno pueda de ninguna manera pasarse de rosca en lo que es la misma reacción, pero ¿Se también es pasaron de cierto. rosca? No lo sé. ¿Y sabe por qué no lo sé? Porque no confío tampoco en los... Mire, lo primero que muere en una guerra es la verdad, usted lo sabrá, ¿no es cierto? Pero la imagen... Y los que inocentes se las también, imágenes, y todo lo que sí, yo tiene le que ver recuerdo con que los organismos internacionales, la sí, cantidad yo de le miles de recuerdo que muertos. eran los mismos organismos que decían que en Irak habían armas de destrucción masiva. Así es que a mí O sea, ¿usted no en cree la medida- cantidad de yo muertos no- que la ONU define que han sucedido de en las Gaza, por naciones, ejemplo? mire, yo a las Naciones Unidas en primer lugar no le creo nada. No le cree ¿ok? tampoco. No le creo mucho. ¿Ya? Pero sí le voy a decir una cosa. Me gustaría que nosotros tuviésemos informes de inteligencia propios. Ya. ¿Ya? Para poder ratificar esto. Me gustaría que nosotros pudiésemos tener gente, observadores en terreno, de la mano. Por eso se tenían antes, por ejemplo, o tenemos incluso todavía cascos azules. Nosotros cooperamos con las Naciones Unidas en ¿Pero esa usted materia. no cree que hay más de 60.000 muertos en Gaza? No lo sé.
Por eso no lo cree entonces. Es que creer es cosa... Podría ser es que, 3.000, a ver, podría el ser tema- 5.000, 20.000. Pueden ser 20.000, pueden ser 40, pueden ser 100.000. O sea, podría ser Ahora, un ataque proporcional, el que hubo de- No, yo no creo en los ataques proporcionales. No, proporcional en términos de usted está Yo poniendo no creo un ataque yo no creo en los ataques terrorista. proporcionales. Cuando usted se defiende, ¿por qué? Nosotros cuando tuvimos la guerra del Pacífico habríamos hecho ¿qué? Ser proporcional no significa llegar a Lima, ¿no es cierto? Ahora, es importante Claro. saber ahí a quién entonces, en términos de data, de cifra, de número, le cree, porque no cree en organismos Nuevamente, internacionales a como mí la me- ONU. yo no creo en los organismos internacionales como la ONU. ¿Por qué? Porque Habría que salirse a ver, de esos, pero por puedo, ejemplo. puedo responderle a la pregunta. Muchísimas gracias. El punto es el siguiente: la ONU no es un organismo neutral. No lo es. Entonces hay intereses de grandes potencias que también van gestionando de alguna manera lo que decide o lo que se informa desde la ONU o no. Y en ese sentido, como país, yo no puedo simplemente entregar toda mi toma de decisiones a lo que me entregue, a la información que me entregue un organismo que ha sido manipulado en innumerables ocasiones para justificar también todo tipo de intervenciones militares. Entonces, yo a las Naciones Unidas, yo creo que las Naciones Unidas requieren de una reforma profunda. ¿Habría muy que salirse de la ONU, por ejemplo? Yo creo que de la inmensa mayoría de los organismos que están asociados con las Naciones Unidas, habría que salirse, bueno, han sido un aporte. La Creo Corte que Penal Internacional también. la Corte Penal, yo no veo ninguna razón por la cual Chile debiese estar sometido a la Corte Penal Internacional y Estados Unidos no. Si no ¿La Haya están tampoco? todos, si no están todos sometidos a la Corte Penal Internacional, entonces Chile tampoco. Claro, es que el mundo un poco se ha organizado así, digamos, también. No el mundo. Pero hay que Solamente los países, parece que solamente los No, está países bien. chicos, porque Me somos refiero- de tercera categoría, porque No, los no, rusos no, los chinos no, los japoneses no, los japoneses creo que sí, los americanos no. Entonces, los países más chicos nos sometemos a la ley y Claro. los países más grandes hacen lo que Es quieren. así. Diputado, déjeme hacerle una pregunta antes que se nos vaya el tiempo, por favor. Quiero ser bien transparente. Sí. Yo he visto, hemos comentado su campaña y la de otros acá y todo lo demás, y yo siempre, mi pregunta es esta: ¿con quién gobernaría usted? Porque uno ve a Matei, le puede gustar o no Matei, con un equipo atrás, exministro, ya. Ve a Toá, también tiene gente que ha ocupado luego está. Y yo comenté acá en el programa que yo lo veía solo usted con un maletín y todo lo demás. Entonces, porque a mí me gusta ser bien transparente, ¿con quién va a gobernar usted? Bueno, en primer lugar les presentamos los equipos, pero no hubo mucho interés de prensa. Ya. ¿Ya? Ese es el primer punto. El segundo punto, no vamos a gobernar con gente que usted conoce. Ah. ¿Ok? ¿Por qué? Nosotros estamos tratando de traer una nueva generación de personas a lo que es la administración. Gente que está aprobada, gente que tiene éxito en sus carreras, que ha trabajado, etcétera. Y esas personas las queremos... O sea, las- tecnócratas básicamente, ¿no? Bueno, en esencia, estamos tratando de cambiar la sangre, la savia que está corriendo por las venas de la estructura de toma de decisiones. Porque si usted va a traer siempre a los mismos, a hacer las mismas cosas y espera resultados distintos, bueno, evidentemente que tiene un problema, Ya. ¿no? Entonces sí, estamos buscando gente nueva, una mezcla de personas con experiencia y gente joven, que esté dispuesta entonces también a jugarse algo que normalmente los políticos no hacen, que es entonces su capital político, Ahora, eso lo hizo también Para hacer las Sebastián Piñera reformas en necesarias. su primer gobierno. que Llevar fue el gente mejor gobierno de Piñera. gobierno de Piñera, porque llevar gente que también venía más bien del ámbito privado. ¿Usted cuál cree que va a ser la sorpresa en la primaria de gobierno? Ya. Uy, qué buena. Yo creo que Winter va a cortar mejor. No es un gran candidato, pero creo que va a cortar mejor de lo que dicen las encuestas. ¿Ya? Creo que Toá va a cortar un poco peor. ¿Quién va a ganar? Creo que la cuestión, como es un tema de elección voluntaria, de votación voluntaria, si fuese voto obligatorio, gana Toá. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Con voto voluntario, la pregunta es quién es capaz de movilizar más. Y ahí la cuestión está entre Jara y Winter. Ah, ya. ¿Usted cree que entre Jara y Winter, si es que van menos votantes? Pero por un tema de movilización, de capacidad de movilización. Si Toá es capaz de movilizar más. Y usted asegura aquí en Radio Futuro, una radio que le gusta mucho porque le gusta la música, al 8 o 9 con minutos que no se baja. ¿Y por qué me voy a bajar yo? No, le estoy preguntando. No. Presionen a mi señora, quizás ella logre. Ella logra normalmente que yo haga cosas que no quiero hacer. Ya. ¿Así? Pero en general el resto del mundo no tiene muchas opciones en esa materia. Ya. Pero, O sea, pero tendría que la hablar con clave aquí, siendo práctico, Van a es empezar que a molestar a mi señora, no, mejor no. inscriba o no va a inscribir su candidatura, eso es clave.
No, y eso sí, también es una señal, digamos. vamos a inscribir ahora la precandidatura y vamos a seguir trabajando. Ya. Mire, como en la fábula de la tortuga y el conejo, nosotros vamos lento pero seguro. Diputado Kaiser, muchas gracias por haber venido al programa y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas Muy amable. gracias. Muchísimas gracias por la esta invitación. entrevista. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos.